Tomen su lugar, hermanos. Muchas gracias, muy amables. Y vamos a dejar que los niños salgan a su actividad, a su culto infantil. Que salgan reverentemente. Muy bien. Dos asuntos previos antes de la predicación. Dos asuntos. El primero, quiero felicitar a la Comisión de Ornato y Decoración, porque ya el templo se ve distinto. No sé si todos notaron los arreglos florales que hay y que son el resultado de la sesión regular de negocios, donde nuestra hermana Dora Rivas presentó este asunto a la iglesia. Y bueno, tengo entendido que todavía no están todos los arreglos completos, que se van a poner otros, pero ya este domingo estos arreglos florales adornan la casa de nuestro Dios. Y gracias a Dios por los hermanas de la Comisión de Ornato y Decoración. También quiero felicitar a los hermanos de Construcción y Mejoras Materiales por los arreglos que están haciendo allá al fondo en la casa, en lo que era la casa pastoral, y por el mueble que el día de ayer estuvieron aquí armando con tablas para uso de la iglesia, allí en el salón donde este mueble quedó listo. Anuncio a la iglesia que el domingo 11 de marzo, en el culto del mediodía, tendremos bautismos. Los bautismos de los hermanos que se han preparado, que están listos, que pasaron su examen. Estén orando por todos y cada uno de ellos, hermanos, para que Dios los bendiga y sean muy fieles al Señor toda su vida. Bueno, hermanos, vamos a pasar a la predicación de la palabra de Dios. Les voy a pedir que vayamos al libro de los Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, capítulo 21, por favor. Hechos 21, y voy a leer a partir de los versículos 5 al 14. Hechos 21, 5 al 14 dicen así: cumplidos aquellos días, salimos acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa, oramos. Y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco, y ellos se volvieron a sus casas. Y nosotros completamos la navegación, saliendo de Tiro y arribando a Tolemaida, y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien, viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. Vamos a orar, hermanos. Amantísimo Dios y Padre nuestro, te agradecemos
esta hora tan especial en la cual tu pueblo congregado te adoramos, te honramos y te glorificamos, y de manera muy especial este momento cúspide, culminante, este momento clímax del culto en el cual tu palabra se expresa, en el cual tu palabra habla en nuestro corazón. Te suplicamos, Señor, que bendigas el mensaje que se desprenderá de esta porción que acabamos de leer, y te suplicamos humildemente que tu palabra llegue a nuestro corazón, que nos ayude, Señor, a no solamente recibirla, sino a retenerla, a creerla y sobre todo a vivirla. Humildemente te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues bien, hermanos, tenemos un título de este sermón. Ese título es el siguiente: ¿hasta dónde estás dispuesto a llegar por amor a Cristo? Es una pregunta que también le da título a este sermón. ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar por amor a Cristo? A quienes leen los boletines de la Iglesia, recordarán que en el ejemplar número 3, con fecha del domingo 29 de enero del 2012, se publicó una noticia internacional titulada Cristianos calcinados en Nigeria. La noticia mencionaba sobre una revuelta musulmana que provocó la muerte a más de 500 cristianos a quienes quemaron. Todo causado por la victoria del candidato cristiano a la presidencia de aquel país. La noticia agregaba que los musulmanes se dedicaron a asesinar a machetazos a todo cristiano que encontraban, motivados por el versículo 191, situado en el Sura 2 del Corán, que a la letra dice: y matadles donde quiera que los encontréis, y expulsadles de donde os hubieren expulsado. Y ante esta realidad, ya la Biblia, la palabra de Dios, ya tocaba este asunto cuando nos dice las siguientes palabras, escúchenlas. A ver, aquí está. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de oveja y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Quizá pensemos que Nigeria y el continente africano están tan lejos que no veremos eso aquí, mas por alguna razón el Señor Jesús expresó lo siguiente: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Cristo Jesús es el caso extremo de este odio que todo cristiano sufriremos de alguna forma. Por eso dice la palabra de Dios: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución.
¿Estás preparado para esto? Nuestro pasaje leído muestra el caso del apóstol Pablo para que veamos hasta dónde estuvo dispuesto a llegar por amor a Cristo. Y nuestro pasaje presenta 3 puntos básicos. 3 puntos básicos. El primero, Pablo estuvo dispuesto a las más dolorosas despedidas. Pablo estuvo dispuesto a las más dolorosas despedidas. Fíjese lo que dicen los versículos 5 y 6 de nuestra lectura. Cumplidos aquellos días, salimos acompañándonos todos, con sus mujeres e hijos, hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa oramos, y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco, y ellos se volvieron a sus casas. Las despedidas no son agradables, las despedidas son muy tristes, muy dolorosas. Yo sé de gente que con tal de no enfrentar ese momento de la despedida, no se hace presente para despedirse de un ser amado que va de viaje, o aún de un ser amado que está a punto de morir. No tienen el valor de despedirse. Y es que las despedidas son difíciles, hermanos. Ahora, sí, vamos a ver de quién se despidió el apóstol Pablo. Miren, se despidió de los hermanos de Éfeso. Vean lo que dice Hechos 20:1. Hechos 20:1 dice: después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Qué interesante, ¿verdad? Cómo se reunió con los cristianos, con los discípulos, después de haberles exhortado y abrazado, dice que se despidió y salió. El apóstol Pablo se iba despidiendo gradualmente y poco a poco de todos aquellos a quienes ya no volvería a ver. Y el apóstol Pablo de esta manera estaba encarando su realidad. Se despidió de los hermanos de Éfeso. En segundo lugar, se despidió de los hermanos de Troas. Esto lo leemos en el capítulo 20, versículos 7 al 12, que no vamos a leer, porque nada más es para explicarles que también se despidió de estos hermanos en Troas. También se despidió con un gran discurso de los hermanos de Mileto. Esto está en el capítulo 20, versículos 17 al 35, que tampoco leeremos ahorita, pero es un discurso, hermanos, una predicación, una de las predicaciones más bellas y conmovedoras que la palabra de Dios contiene. Cuando pueda, léala. Además de ello, se despidió tiernamente de los hermanos amados. Vamos a ver lo que dice capítulo 20, versículo 36 al 38, cuando dice: cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Este es el final de este capítulo 20, que son de los capítulos que yo no puedo leer, hermanos, sin llorar. Y no lo digo para presumir, no, sinceramente, son de los capítulos que más me conmueven en la Biblia. Y al final de cuentas esa despedida es tan conmovedora, porque me recuerda el último día que estuve en la Iglesia Bautista Cristo Viene como pastor, que fue un domingo, el último domingo de junio, porque ya en julio comenzaba como pastor en esta iglesia. Ese domingo, hermanos, fueron mis últimas predicaciones en esa congregación, y el último sermón que prediqué estuvo basado en este pasaje. Recuerdo aún el título de aquel sermón, que se llamaba Una tierna despedida.
Y no pude evitar durante la predicación que las lágrimas y mi voz se quebrara varias veces. Había estado con aquellos hermanos 4 años, 2 como pastor y 2 como predicador y misionero. Y no fue fácil despedirse de aquellos hermanos. Fue triste, fue doloroso, aunque también había gozo. Pero Pablo estuvo dispuesto a las más dolorosas despedidas. No sabemos, hermanos, en el futuro qué nos deparará, Dios lo sabe. No sabemos qué vendrá, Dios lo sabe. Pero lo que sí sabemos, en el caso de este personaje tan importante de la Biblia, es cómo Dios le concedió esa oportunidad y esa gran bendición de despedirse de aquellos a quienes Él amaba, porque les había predicado, porque les había llevado la palabra de Dios, porque los había visto crecer y entregar su corazón a Cristo. Y esas son las cosas que más gusto dan y quizá las que más duelan en un momento de despedida. Pablo estuvo dispuesto también, hermanos, a las más peligrosas advertencias. Las más peligrosas advertencias. Una advertencia siempre nos pone sobre aviso. Es lo que hace una advertencia, nos pone sobre aviso de algo. Bueno, vamos a ver estas advertencias. Miren, cuatro advertencias bien claras que vamos a analizar. Vean. Por eso el versículo 10 y 11 dicen lo siguiente, ahí de Hechos 21, 10 y 11. Vean lo que dice. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, quien, viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. ¿Qué le parece? Las más peligrosas advertencias. Era una advertencia muy peligrosa. Aquel profeta que ya había también profetizado unos años atrás, aquella hambre que iba a haber y aquella problema de persecución y todo eso, ahora estaba, y que por cierto se cumplió, ahora estaba profetizando lo que le sucedería al dueño de aquel cinto, y ese cinto era de Pablo. Así que aquel profeta estaba anunciando una peligrosa advertencia. Por eso Pablo recibió advertencias de los hermanos en la fe. Vean lo que dice este mismo capítulo 21, versículos 3 y 4. Versículos 3 y 4, vean. Capítulo 21. Al avistar Chipre, dejándola a mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar allí. Y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días, y ellos decían a Pablo, por el Espíritu, que no subiese a Jerusalén. ¿Qué le parece? No solamente este profeta, sino que ya anteriormente, durante ese viaje, ya los hermanos inspirados o dirigidos por el Espíritu Santo le decían: no subas, ten cuidado, te espera un gran peligro. Bueno, sí, advertencias de los hermanos en la fe. Vamos a ver también advertencias del Espíritu Santo, capítulo 20. Vea lo que dicen los versículos 22 y 23. Ahora, 20, 22 y 23. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. ¿Qué le parece? No solamente los hermanos le advertían de ese sufrimiento que estaba por llegar a la vida de Pablo. También el Espíritu Santo le estaba dando ese testimonio. Al final de cuentas, el Espíritu Santo era el que hablaba por los hermanos que le advertían.
Cuando se necesita salir a evangelizar o a repartir folletos o a visitar inclusive, a mucha gente le da miedo. A muchos hermanos les da miedo salir a evangelizar, salir a llevar folletos y no quieren hacerlo. Aquí es distinto, hermanos. Pablo sabía lo que pasaría. No exactamente, pero sabía. El Espíritu Santo le hacía entender, no solo a los hermanos, sino también a él mismo, las más peligrosas advertencias. Hay lugares, hermanos, donde da miedo ir. Cuando yo tuve que ir a hablar de la palabra de Dios a la cárcel, a la penal, allá a Puente Grande, la primera vez que tuve que ir iba con miedo, hermanos, porque yo no sabía qué iba a pasar. Iba a estar entre presos, iba a entrar a población y yo sabía que allí dentro, cualquier cosa que pasara, pues bueno, sería yo un blanco fácil. Y que de aquí a que los policías llegaran, si se diera una revuelta, un amotinamiento, pues ya muchos podían haber muerto, entre ellos yo, si se diera el caso. Y créanme que me daba miedo, hermanos, porque ya una vez ahí dentro se siente algo que se describe como una tensa calma. Una tensa calma, que en cualquier momento puede acabar. Y los amotinamientos así suceden. Ya algunos presos se han puesto de acuerdo, pero no todos lo saben, y es como toman por sorpresa, como hay asesinados y como muchos reos se logran escapar inclusive, y llega a haber muchos desastres, ¿verdad? Pues sí, peligrosas advertencias, hermanos, de parte de los hermanos en la fe, de parte del Espíritu Santo, pero también de parte del Señor mismo. Vayamos, por favor, a Hechos capítulo 9, para que vean. Hechos 9, y vean lo que dicen los versículos 13 al 16. Hechos 9, 13 al 16 dicen así: Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Pasaje clave: porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Ustedes creen sinceramente, hermanos, que Cristo nos salvó para vivir un cristianismo cómodo? ¿Para vivir un cristianismo alechugado, aplatanado, así muy tranquilo? Bueno, si ese es el cristianismo que estamos viviendo, entonces estamos desobedeciendo. Porque nuestra vida debe estar deseosa, anhelante de llevar la palabra de Dios a otros, sin importar lo que nos pueda suceder. Y no porque no nos querramos ni nos cuidemos, sino porque nuestra vida debe servir para eso. Porque si la vida de Cristo sirvió para salvarnos y se entregó voluntariamente a la muerte, ¿qué estamos dispuestos a hacer por Cristo? ¿Qué estamos dispuestos a hacer? ¿Hasta dónde, hermanos? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar por amor a Cristo? ¿Hasta dónde? Bueno, yo como siempre lo he dicho y lo sostendré, aunque esto pueda molestarle a muchos, no lo sé, estoy suponiendo, no lo digo por nada, solo es un supuesto, aunque a muchos les puede incomodar, si no venimos a los cultos, de la iglesia, si entre semana el templo está prácticamente desierto y no tenemos o no sentimos la necesidad de congregarnos a orar a Dios, a aprender más de la palabra de Dios, ¿estaremos dispuestos a llegar a un extremo así, si fuera el caso? ¿Cuántos claudicarían? ¿Cuántos? Bueno, yo quiera Dios que no nos ponga en esa situación,
Pero nunca se sabe, hermanos, nunca se sabe. Y el Señor dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Qué has padecido por el nombre de Cristo? ¿Qué estás padeciendo? Y si lo estás padeciendo, ¿cómo lo estás tomando? ¿Con alegría, con gratitud, dándole gracias a Dios de ser partícipe de sus sufrimientos? ¿O ya te estás quejando y estás queriendo renegar de Cristo y regresar a los caminos antiguos? ¿Qué está pasando, hermanos? Advertencias, dijimos, de los hermanos en la fe, del Espíritu Santo, del Señor mismo, pero también de la experiencia personal. Nuevamente, por favor, ahí Hechos 9, pero vean qué interesante lo que vamos a leer allí en ese mismo capítulo, solo que ahora en los siguientes versículos, que son los versículos 23 al 25, que dicen así. Pasados muchos días, los judíos resolvieron consejo para matarle. Y dice, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban la puerta de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Aquí nada más es el inicio de los sufrimientos de Pablo, porque se enteraron de que el que antes perseguía a los cristianos ahora predicaba a Cristo. Más adelante, cuando el apóstol Pablo predica la palabra y sana a un hombre y aquella gente lo quisieron adorar a Pablo y a Bernabé, o a Silas creo, entonces Pablo impidió que los adoraran y dice que los judíos alentaron a la gente a atacarlos. Y a Pablo lo apedrearon creyendo que estaba muerto. Así que la experiencia personal de Pablo le hacía ver algo a lo que él estuvo dispuesto, a las más peligrosas advertencias. Ahora quiero aclarar algo, hermano. Usted me podrá decir, bueno, si tanto le advertían, ¿por qué? ¿Por qué fue? Pues muy sencillo, hermanos. Que el Espíritu Santo, los hermanos, el Señor mismo y la experiencia le advirtieran no significa que debía huir y evitar su muerte, sino que era la confirmación divina para que se preparara a cumplir la voluntad de Dios hasta el final. Para eso era. Por eso la palabra del Señor nos advierte también a nosotros que vamos a sufrir por causa de Cristo. Pero no sea como aquel, ¿verdad?, que decía, no, pues tantos años en el trabajo y no he tenido ningún problema porque nadie sabe que soy cristiano, y por eso le daba gracias a Dios. Dígame usted si esa persona puede ser un cristiano, si esa persona realmente entregó su vida a Cristo y se debía a Cristo. Pues no. Pero claro que nadie queremos tener problemas, hermanos. Pero si los problemas que tenemos son por otros asuntos fuera de la causa de Cristo, entonces, pues ni modo. Pero cuando son por Cristo debemos, hermanos, enfrentar los problemas con gozo. Y créame que, no sé, si un día el Señor nos haga padecer una persecución, un problema grave como se dan en muchos lugares, a mí me sorprende todo ese asunto del artículo que quieren cambiar, ¿verdad?, de la educación, la libertad religiosa, el 24, que ahorita se me olvidó. Lo interesante es esto, hermanos, que cada día sin darnos cuenta, porque es muy paulatino lo que se está dando, el clero y sus autoridades religiosas cada vez tienen más poder en la política, cada vez tienen más injerencia en la educación, la cual se supone es laica. Y nosotros, como todavía no han venido aquí a apedrearnos, a cerrarnos el templo, pues no, creemos que no está pasando nada, hermanos, pero están pasando muchas cosas. ¿Y cómo nos estamos preparando?
¿Qué estamos dispuestos o hasta dónde estamos dispuestos a llegar por amor a Cristo? ¿Hasta dónde estuvo dispuesto a llegar Cristo por nosotros? Usted lo sabe. ¿Hasta dónde estaremos dispuestos nosotros a llegar por Él? No lo sé, no lo sé. Se cuenta de un pastor allá en Europa, en uno de los países que los soviéticos invadieron, y aquel pastor cristiano que siempre había predicado la fidelidad a Cristo hasta el final de su vida, mientras estaba predicando en un culto parecido a este, vio cómo entró los soldados con autoridades al templo y empezaron a empujar a la gente, a los hermanos, para ponerlos de pie ya todos contra la pared, y al pastor lo bajaron a golpes, y el pastor tenía a su esposa y a una de sus hijitas, y a una de ellas muy cristiana, aunque pequeñita, y el pastor vio cómo los soldados empezaron a decirle a la gente, con la pistola en la cabeza, reniega de tu fe. Y la persona que renegaba de la fe vivía, la que no, él veía cómo moría. Pero el jefe de aquellos soldados volteó y miró al pastor y se vino hacia el pastor y a su familia. Cuando el pastor vio que aquel hombre, aquel general venía hacia él, abrazó a su esposa y a sus hijas. Y entonces el general le dice, ¿reniegas de tu fe? Dice el pastor en ese testimonio que él estuvo a punto de decir que sí, y que dijo, al cabo que, pues, luego les explico a mi niña, a mi esposa, a mis hijitas, que tuve que hacerlo para preservar la vida y poder seguir predicando y estar al cuidado de ellos. Pero ese pensamiento yo creo que el mismo Dios lo supo, y entonces dice que el general le dijo a esa chiquita, ¿reniegas de tu fe? Dice el pastor que se inclinó aquel hombre y miró a la niña, a su carita, y le dijo, ¿eres capaz de negar a Cristo? Dice que la niñita le dijo, no. Lo impresionante que el pastor dice es que vio cómo aquel hombre mató a su hija. Dice el pastor que una vez que él vio eso, soltó a llorar y al querer abrazar a su hija, lo primero que recibió fue un golpe con la culata de una carabina, de una arma, que lo tiró al piso, y que entonces el mismo hombre se acercó y le dijo, ¿reniegas de tu fe? Y que aquel hombre en ese momento dice que recibió la lección más grande de su vida, la fidelidad a Cristo, la que le había inculcado a su hija, la que él estaba primero por negar, y que al ver morir a su hija le dijo, mátenme, no voy a negar a mi Cristo. Pero entonces dice que algo pasó y aquel hombre sonrió y lo dejó y dijo, es suficiente, vámonos, y se fueron. Dice aquel pastor que aquello fue para él el acicate que necesitaba para servir a Cristo de corazón hasta el final. Dice, vi morir a mi hija, vi decirles que no negaba a Cristo, y yo se lo enseñé, y estuve a punto yo de negar a mi Cristo. Y mi hija, una criatura de unos 8 años, no recuerdo bien la edad, dice, me dio la más grande lección. Y sí, hermanos, ¿hasta dónde estamos dispuestos a llegar? Vamos a ver en tercer y último lugar que Pablo estuvo dispuesto a las más valiosas consecuencias. Las más valiosas consecuencias. Y una consecuencia es el resultado de una acción realizada. Pues Pablo, después de haber realizado esas acciones, sabía que había valiosas consecuencias que él iba a dejar. ¿Cuáles eran estas? Bueno, 4. La consecuencia de dejar
un impecable testimonio. Capítulo 20. Vea lo que dicen los versículos 17 y 18. Dicen así: enviado pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. ¿Qué le parece? Es interesante que Pablo se estaba despidiendo de los hermanos, que iba recorriendo aquellas ciudades y que en ese ínter de despedidas, Pablo llega a este lugar y manda llamar a todos los principales de la iglesia, a aquellos que tenían jerarquía y que eran los responsables de la predicación de la palabra de Dios y de la dirección de la obra del Señor en aquellos lugares, y les dice: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros, y dice todo el tiempo. ¿Qué pasaría si en este momento el Señor llegara y dijera: vamos a ver cómo se ha comportado cada uno? Y que empezara a sacar nuestras cosas, nuestros pleitos, nuestros resentimientos. ¿Cómo creen? ¿Cómo quedaríamos no solo ante los demás hermanos, sino ante Dios o ante Cristo? ¿Cómo nos hemos comportado todo el tiempo a partir de que somos cristianos? ¿Cómo nos hemos comportado? Y luego dice: desde el primer día que entré en Asia. El apóstol Pablo eso sabía, y él por esa razón, él estuvo dispuesto a las más valiosas consecuencias. Estaba dejando un impecable testimonio. No había quien le pudiera echar en cara nada, como a Cristo Jesús. ¿A qué más estuvo dispuesto el apóstol Pablo en estas valiosas consecuencias? Bueno, en segundo lugar hablaremos de la consecuencia de dejar un fiel servicio a Cristo. Vean lo que dice el versículo 19, aquí también en el capítulo 20. Sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Vea hasta dónde y cómo nosotros nos desanimamos tan fácilmente porque ya dijeron de mí quién sabe qué cosa, o porque ya el hermano no me habla, o porque ya me destituyeron del cargo fulano o sutano, o porque el pastor dijo esto de mí. ¿Por qué pasan esas cosas, hermanos? El apóstol Pablo sirvió al Señor. Es al Señor el servicio, no a nosotros, para que no nos sintamos entre nosotros. Si usted tiene la convicción de servir a Cristo, nada lo debe hacer desistir de seguir haciéndolo hasta el final. Porque el servicio es al Señor y debe ser con humildad. A veces vamos a hacerlo con lágrimas, hermanos. Y se vale llorar también, pero déjele al Señor sus pruebas. Y además dice pruebas que me han venido y las acechanzas de los judíos. Estas pruebas y acechanzas, hermanos, eran de veras, eran de muerte, eran de una consigna de matar a Pablo. Imagínese aquí, si eso pasara. Imagínese, pero gracias a Dios que no estamos en esa situación, pero también gracias a Dios que esa situación el Señor nos la presenta para que estemos preparados para cualquier cosa. Pero yo a veces me pregunto, si no sabemos sobrellevar asuntos pequeñitos, pruebas chiquitas, ataques que son de niño, ¿usted cree que soportaríamos una cosa así? Bueno, quiera Dios que en el momento nos dé la fortaleza espiritual para hacerlo, pero ahorita estamos dejando mucho que desear. Porque somos muy inmaduros, porque ya me voy porque así no me gusta cómo se hacen las cosas, aquí me voy a otro lugar. Y cambiamos de iglesia como nos cambiamos de calcetines o de camisa. ¿Por qué? Porque hasta que encuentre la iglesia a mi modo, a mi gusto, a que se hagan las cosas a mi agrado. Cuando que venimos al templo a darle gusto y agradar a Dios, no a nosotros. ¿Qué otra consecuencia estuvo dispuesto Pablo? Bueno, a la consecuencia de una veraz enseñanza, de dejar una veraz enseñanza. Capítulo 20, versículos 20 y 21 dice:
Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pablo podía decir, yo les he enseñado todo el consejo de Dios. Yo he cumplido. Yo me voy de aquí con las manos limpias, tranquilo, mi conciencia en paz. Yo cumplí. Ustedes, quién sabe. Tienen la enseñanza, se les ha dado, la han recibido. ¿Qué están haciendo con ella? Otro sermón más del pastor. Por cierto, otra vez gruñón como siempre. Bueno, cada quien recibe la enseñanza de la palabra de Dios como quiere y cada quien la acepta o la rechaza. No es a mí a quien rechazan. El Señor Jesús dijo que no había venido a juzgar a nadie, pero que la palabra que Él había hablado, porque dijo, al que me rechaza y no recibe mi palabra, la palabra que yo he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Y esta palabra es la de Cristo, la que Él habló. Ahora nada más un servidor es el portavoz de ese mensaje. Pero un día el Señor le dirá, a ver, ¿qué hiciste con el mensaje que aquel pastor gruñón, del que te quejabas tanto, predicó el domingo 26 de febrero del año 2012 a las 6:30? ¿Te acuerdas? ¿Qué hiciste con el mensaje? Era mi mensaje, te lo estaba dando yo. El pastor usó la palabra de Dios. Gracias a Dios, nunca he usado en este ni ningún púlpito donde he predicado otro libro que no sea la palabra de Dios. Gracias a Dios. Y así será todo el tiempo que el Señor me conceda este privilegio de predicar aquí o en cualquier otro lugar. Nada más la palabra de Dios, ¿verdad? Y el apóstol Pablo eso dejaba una veraz enseñanza, la verdad, la verdad. También el apóstol Pablo estuvo dispuesto a la consecuencia de dejar el cabal cumplimiento del ministerio. El cabal cumplimiento del ministerio. Ve lo que dice aquí, capítulo 20, versículo 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. De ninguna cosa hago caso. Eso es a lo que yo un día quisiera que ya esta y cualquier iglesia llegara a esa madurez espiritual de no hacer caso a ninguna cosa. No que se dijo de usted, no, pues vámonos. No que le sacaron la lengua, vámonos. ¿Por qué? ¿Por qué estamos haciendo caso a todas las tonterías que Satanás pone y a las de Dios no? ¿Por qué? ¿Por qué somos así con el Señor? ¿Por qué no le hacemos caso? El Señor dijo, vosotros me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os mando. Y el Señor nos está mandando lo que a Pablo decía, de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Vea, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. ¿Qué es estimar preciosa nuestra vida para nosotros mismos? Hermano, ¿sabe qué? No voy a ir al culto porque como está llueve y llueve, me vaya a hacer daño. Me quiero más yo. Yo siempre les he dicho, miren, lleva trueno relampaguee. Si vamos a las cosas de Dios, yo le aseguro que Dios me va a cuidar y no me voy a enfermar. ¿Por qué? Porque vengo a alabarlo. ¿Ustedes creen que Dios me va a descuidar cuando salgo con el propósito de ir a alabarlo? Pues claro que no. Claro que no. Si nos cuida cuando andamos de juerga en otros lados, lejos de Él, ¿cómo no nos va a cuidar cuando venimos a adorarle? ¿Cómo no nos va a cuidar? Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. El que acaba su carrera con gozo fue porque la llevó con gozo. Pero nos da gozo venir al templo, nos da gozo estar en la casa del Señor. En la iglesia donde yo estaba, había un hermano que desde la banca estaba.
Así estaba. ¿Tendrá gozo este hermano? ¿Tendrá gozo? Yo creo que no. Yo creo que no. Porque nos molesta que el culto se alargue, que la predicación, o que ya venimos en la mañana, pues ya que en la tarde, ¿para qué? Pues, ¿por qué tanto? Con tal que acabe mi carrera con gozo, y dice, y el ministerio que recibí del Señor Jesús. ¿Qué ministerio recibió del Señor Jesús? ¿Lo está cumpliendo con gozo? ¿Lo va a acabar con gozo? ¿O se va a desanimar a las primeras de cambio? Voy a terminar diciendo algo, hermanos. El sacrificio de tantos cristianos que han estado dispuestos a llegar hasta la muerte por amor a Cristo, lo expresó una noticia publicada a principios de la década de los 60. Y esta noticia decía así, escúchela. En Kenia, África, hubo una organización terrorista llamada Mau Mau. Jomo Kenyatta era el jefe de esta organización y discípulo de la entonces Moscú socialista. Por lo tanto, era un anticristiano declarado. Pese a la persecución de que eran objeto los cristianos africanos, tuvieron el valor para permanecer fieles y desafiar los peligros. Cada que había quien les predicara, los templos se llenaban, pese a que los Mau Mau habían incendiado muchos templos y martirizado a los creyentes, asesinándolos. La noticia también agregaba que los cristianos de Kenia se exponen caminando kilómetros día y noche para asistir a los cultos. Se dice que la oración más frecuente entre los cristianos de Kenia es esta, y escúchela. No que nos libres del peligro, sino que nos ayudes a permanecer fieles. Esto afirma hasta dónde estuvieron dispuestos a llegar todos los que han muerto por amor a Cristo. Poco antes de que la sentencia de muerte cayera sobre Pablo, expresó las siguientes palabras: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Termino con una frase. Mientras más lejos estés dispuesto a llegar por amor a Cristo, más grande será tu corona que recibas del amor de Cristo. Que Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias.